Me desintoxiqué de lo que... no sé, me desviví. Él es pura maldad, pero nunca lo sabrás con solo mirarlo. El asesinato es un crimen muy grave, y a menudo no entendemos completamente lo que impulsa a los asesinos adultos. A veces, los crímenes son tan horribles que no podemos creer que alguien, especialmente un niño, pueda hacer algo así. Pero averiguar por qué un niño cometería un delito tan grave es aún más difícil, ya que los delitos infantiles, como el asesinato, son muy poco frecuentes. Pero llegaremos al fondo del asunto cuando descubramos las historias de los 10 asesinos en serie de niños más temidos en la cárcel. Craig Price, el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos, según los registros oficiales, llegó a ser conocido como el degollador de Warwick por una espeluznante serie de asesinatos que se desarrollaron en Rhode Island a finales de la década de 1980. Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora, Price se inició en la violencia a una edad alarmantemente temprana. En 1987, con solo 13 años, cometió su primer asesinato, acabando brutalmente con la vida de su vecina, Rebecca Spencer, de 27 años y madre de 2 hijos. Rebecca fue apuñalada a la friolera de 58 veces. Pero esto no fue más que el principio de sus horribles atrocidades. 2 años más tarde, en 1989, Price volvió a atacar, esta vez a otra vecina, Joan Heaton, y a sus 2 hijas pequeñas. Joan, como Rebecca, era una mujer blanca de su barrio, y Price la había espiado en numerosas ocasiones. Armado con cuchillos de cocina, asesinó salvajemente a Joan y a sus hijas, infligiendo 63 puñaladas solo a Joan. Lo más espeluznante es que el patrón de estas cuchilladas guardaba un inquietante parecido con su asesinato inicial. Los asesinatos permanecieron sin resolver durante varios meses después de la segunda matanza, con las fuerzas del orden desconcertadas por la brutalidad y la similitud de los crímenes. Se llamó al FBI para que elaborara el perfil de un asesino en serie, pero no lograron identificar a un joven negro de 15 años como sospechoso. El caso empezó a aclararse gracias a la aguda observación de un detective que observó que Price tenía un llamativo corte en la mano. Una vez detenido, Price confesó sus atroces crímenes con una escalofriante falta de remordimiento. A la edad de 15 años, apenas un mes antes de cumplir los 16, fue juzgado y condenado como menor. Según la ley de la época, esto significaba que quedaría en libertad y sus antecedentes penales sellados en cuanto cumpliera 21 años. Sin embargo, Price se jactó descaradamente de que haría historia al quedar en libertad. La indignación pública y el miedo generados por las acciones de Price provocaron cambios en la legislación estatal, permitiendo que los menores fueran juzgados como adultos por delitos graves. Por desgracia, estos cambios legales no pudieron aplicarse retroactivamente al caso de Price. La preocupación por sus posibilidades de rehabilitación y la brutalidad de sus delitos llevaron a la creación de un grupo denominado Ciudadanos Opuestos a la puesta en libertad de Price, que presionó activamente para que continuara en prisión. A pesar de sus continuos problemas legales y de su comportamiento violento entre rejas, Price sostenía que había pagado su deuda con la sociedad y creía que el racismo desempeñaba un papel en su permanencia en prisión. Durante su estancia en prisión, Price protagonizó numerosos incidentes violentos. En uno de ellos, en 2009, se enzarzó en una pelea con otro recluso que acabó con un funcionario de prisiones, apuñalado en un dedo por un arma improvisada que Price tenía en su poder. Como consecuencia, fue trasladado a otro centro penitenciario. Posteriormente, el historial penitenciario de Price siguió empañado por nuevos episodios de violencia. En abril de 2017, fue acusado de apuñalar a su compañero Joshua Davis en la institución correccional Suwannee, en Live Oak, Florida, utilizando un cuchillo casero. El tiempo que Price pasó en prisión estuvo marcado por actividades delictivas, como desacato penal por negarse a someterse a evaluaciones psicológicas, extorsión por amenazar a un funcionario de prisiones y agresión y violación de la libertad condicional debido a peleas mientras estaba encarcelado. Como resultado, recibió una sentencia adicional de 25 años tras ser condenado en enero de 2019. Mary Flora Bell, inglesa nacida en Pinus, tuvo una educación turbulenta en un entorno difícil. Su madre, Betty Bell, era una prostituta de 17 años y su padrastro, Billy Bell, tenía antecedentes penales como atracador a mano armada. Al crecer en la deprimida zona de Scottswood, Mary adquirió fama de ladrona, vándala y violenta con otros niños. A una edad sorprendentemente temprana, Mary Bell cometió 2 horribles asesinatos en Scottswood, un suburbio de Newcastle upon Tyne, en 1968. Su primera víctima tenía solo 4 años.
Martin Brown fue encontrado asfixiado en una casa abandonada el 25 de mayo de 1968. Pocos días después, se produjo un robo en una guardería local y se descubrieron 4 notas, una de las cuales mencionaba la muerte de Martin. La segunda víctima fue Brian Howie, de 3 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un descampado de Scotswood Road el 31 de julio de 1968. Brian había sido estrangulado y su cuerpo presentaba numerosos pequeños cortes. La policía inició una investigación masiva, entrevistando a unos 1.200 niños. Durante este proceso, 2 niñas llamadas Norma Joyce Bell y Mary Flora Bell, que tenían los mismos apellidos pero no estaban emparentadas, levantaron sospechas por sus respuestas sospechosas y evasivas. Tras cambiar sus historias en múltiples ocasiones, acabaron acusándose mutuamente de estar implicadas en la muerte de Brian Howe. Ambas chicas fueron detenidas el 5 de agosto de 1968 y cuando se las acusó de asesinato, Mary contestó sorprendida: «Por mí no hay problema». Durante su juicio en el Moot Hall, en diciembre de 1968, Mary mostró una notable confianza y seguridad en sí misma. Ambas chicas admitieron haber irrumpido en la escuela y haber escrito las notas que allí se encontraron. Tras 9 días de testimonios, Norma, que había parecido desconcertada e intimidada durante el proceso, fue declarada inocente. Sin embargo, Mary fue declarada culpable de homicidio por responsabilidad disminuida y condenada a cadena perpetua. Los psiquiatras del tribunal describieron a Mary como inteligente, manipuladora y peligrosa. A lo largo de su encarcelamiento, demostró ser una reclusa problemática. En 1970, acusó falsamente a uno de sus guardianes de atentado al pudor, pero el hombre fue absuelto en el juicio. Tras pasar 8 años en institutos de menores, Mary Bell fue trasladada a la prisión abierta de Moore Court en 1977, de donde consiguió fugarse con 2 chicos. Afortunadamente, la fuga duró solo 2 días. Mary fue puesta en libertad a los 23 años, en 1980, con una nueva identidad. Para proteger su anonimato y permitirle empezar una nueva vida, Mary Bell obtuvo una nueva identidad. Tuvo una hija en 1984, que permaneció ajena al oscuro pasado de su madre hasta que los periodistas descubrieron su paradero, obligándolas a abandonar su casa con sábanas sobre la cabeza. En un principio, el anonimato de su hija solo se salvaguardó hasta que cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo de 2003, Mary Bell ganó con éxito una batalla ante el Tribunal Supremo para prolongar su anonimato y el de su hija de por vida. Este tipo de órdenes judiciales que protegen la identidad de alguien se conocen ahora comúnmente como órdenes Mary Bell. En 2009 se informó de que Mary Bell se había convertido en abuela. Desde su puesta en libertad, ha vivido bajo varios seudónimos, tratando de distanciarse de los infames crímenes de su juventud. Eric Smith, Eric M. Smith, nacido el 22 de enero de 1980, adquirió notoriedad en Estados Unidos por un crimen atroz que cometió a la edad de 13 años. El 2 de agosto de 1993, en el condado de Steuben, Nueva York, torturó y asesinó brutalmente a Derrick Joseph Roby, de 4 años, nacido el 2 de octubre de 1988. Documentos judiciales revelan que Smith, una persona solitaria, sufría un acoso implacable debido a sus rasgos distintivos, como orejas de implantación baja, gafas gruesas, pelo rojo y pecas. El asesinato dejó a todo el mundo en estado de shock, principalmente debido a las edades extremadamente tempranas, tanto del autor, Smith, como de la víctima, Derrick Roby. Smith atrajo a Roby a una zona aislada de un parque, donde cometió lo impensable. Estranguló a Roby, dejó caer grandes rocas sobre la cabeza del joven, desnudó su cuerpo sin vida y lo sometió a horribles actos de violencia, incluida la sodomía con la rama de un árbol. La causa oficial de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico con asfixia. Solo 2 días después del funeral de Derrick Roby, Smith confesó el horrible asesinato. En 1994 fue condenado por asesinato en segundo grado y recibió la pena más dura que se podía imponer a los delincuentes juveniles en aquella época, de 9 años de prisión como mínimo a cadena perpetua. Durante su encarcelamiento, Smith escribió una carta de disculpa a la familia Roby, que más tarde leyó en la televisión pública. En ella expresaba su profundo remordimiento por el dolor que había causado y reconocía los hitos de la vida que Derrick nunca experimentaría. Smith añadió que, si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría de lugar con Derrick para evitarle el sufrimiento que había padecido. También expresó su aversión a pasar el resto de su vida entre los muros de una prisión.
A lo largo de los años, Smith solicitó la libertad condicional en múltiples ocasiones, pero le fue denegada 5 veces entre 2002 y abril de 2010. Expresó su deseo de regresar a Savona, su ciudad natal, si se le concedía la libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional citó la preocupación por la seguridad pública y la fuerte oposición de los padres de Derek Roby como factores que contribuyeron a sus decisiones. Smith pasó 6 años en un centro de menores antes de ser trasladado al de máxima seguridad de Dannemora, Nueva York, en 2001. El 3 de mayo de 2016, los registros del Departamento Correccional del Estado de Nueva York indicaban que Smith estaba encarcelado en el Collins Correctional Facility, una prisión de mediana seguridad para reclusos varones en el condado de Erie, Nueva York. Posteriormente, el 26 de abril de 2019, figuraba como encarcelado en el Centro Correccional de Gowanda, que comparte ubicación con el Centro Correccional de Collins. Más tarde, el 30 de noviembre de 2019, se informó que la ubicación de Smith era el Woodbourne Correctional Facility en el condado de Sullivan. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, a Smith se le concedió la libertad condicional en octubre de 2021, después de pasar 27 años tras las rejas. Su fecha de liberación programada estaba fijada para el 17 de noviembre de 2021, pero se pospuso debido a la necesidad de una residencia aprobada. Finalmente, Smith recuperó la libertad. James Fairweather. James Fairweather tenía solo 15 años cuando cometió una serie de horrendos asesinatos y 17 cuando fue condenado por sus atroces crímenes. Había sido alumno de la Academia Colchester, pero se enfrentó a muchos retos desde una edad temprana. Uno de ellos fue el acoso implacable que sufría, sobre todo por sus prominentes orejas. Este trato cruel le pasó factura y contribuyó a su problemática adolescencia. Además, Fairweather tenía dificultades académicas, en parte debido a un problema de aprendizaje no diagnosticado, la dislexia, que no se identificó hasta que fue detenido por sus crímenes. Además, en 2012, se vio profundamente afectado por el fallecimiento de su abuela, lo que agravó aún más sus problemas psicológicos. El primero de los atroces crímenes de Fairweather ocurrió el 29 de marzo de 2014, cuando atacó brutalmente y mató a James Atfield, de 33 años, en Colchester, Essex. Atfield, que había sufrido una lesión cerebral en un accidente de tráfico anterior, fue hallado muerto a puñaladas en Castle Park. Era padre de 5 hijos y había estado pasando el tiempo en la hierba del parque tras consumir alcohol cuando Fairweather lo eligió como víctima. Los paramédicos descubrieron a Atfield en estado crítico, pero a pesar de sus esfuerzos no pudieron salvarle la vida. El grado de violencia infligido a Atfield fue tan espantoso que la BBC incluso se abstuvo de describir los detalles. 3 meses después, el 17 de junio de 2014, Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex, fue víctima de Fairweather. Murió trágicamente cerca de su casa, en Salary Brook Trail. Fairweather no solo la apuñaló en el abdomen, sino que también le clavó el cuchillo en los ojos y finalmente en el cerebro, haciéndole perder la vista y acabando trágicamente con su vida. Sorprendentemente, a pesar de ser interrogado por la policía de Essex, Fairweather no fue investigado más a fondo en ese momento. Proporcionó una coartada que parecía eximirle de toda sospecha. Tras estos crímenes iniciales, Fairweather se abstuvo de cometer otro asesinato durante más de un año. La población permaneció alerta, recelosa del peligro que representaba. En mayo de 2015, un paseador de perros vigilante vio a Fairweather merodeando de madrugada y alertó a la policía. Fairweather llevaba guantes de goma y un cuchillo. Fue detenido inmediatamente. Durante una evaluación psiquiátrica en agosto de 2015, expresó algunos de los pensamientos más perturbadores y violentos, afirmando que voces le instaban a cometer actos indescriptibles, como quemar bebés y hacer daño a prostitutas. Se registraron las pertenencias de Fairweather, revelando que tenía una fascinación morbosa por los documentales sobre asesinos en serie, como El Destripador de Yorkshire. Sin embargo, en el juicio se hizo hincapié en que no todas las personas con esos intereses albergan intenciones de emular a esos criminales. En enero de 2016, durante su juicio en Old Bailey, la identidad de Fairweather no fue revelada al público debido a su edad. Negó 2 cargos de asesinato y posesión de un arma ilegal, pero admitió 2 cargos de homicidio por responsabilidad disminuida. A pesar de que alegó psicosis, un psiquiatra del tribunal no encontró pruebas que respaldaran esta afirmación. El 22 de abril de 2016, un jurado unánime declaró a Fairweather culpable.
y una semana después fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 26 años. Fairweather intentó apelar su sentencia en septiembre, citando su edad como factor, pero la apelación fue rechazada alegando que el juez había tenido en cuenta su edad durante la sentencia. En octubre de 2021, James Fairweather sigue encarcelado, cumpliendo su condena de 27 años de prisión por sus horribles crímenes. Anthony Barbeau. En 2012, la serenidad de Sheboygan Falls se vio sacudida por un horrible suceso: el brutal asesinato de Barbara Olson, una bisabuela de 78 años. Bárbara fue víctima de un espantoso ataque en el que la mataron a hachazos y golpes con un hacha y un martillo. Lo que hizo este crimen aún más espantoso fue la revelación de que sus asesinos no eran otros que su bisnieto de 13 años, Antonio Barbeau, y su mejor amigo, Nathan Paapi. Antonio Barbeau y Nathan Paapi parecían los típicos adolescentes estadounidenses de Sheboygan Falls, lo que hacía aún más desconcertante la brutalidad de sus actos. Todo el mundo se preguntaba qué podía llevar a estos chicos, aparentemente normales, a cometer un asesinato tan salvaje contra la propia bisabuela de Antonio. El trágico incidente se desencadenó el 17 de septiembre de 2012, mientras la desprevenida madre de Nathan conducía a los dos chicos por West Wind Bluffs, una calle arbolada. Tras despedirse de la madre de Nathan, entraron discretamente en el garaje de Bárbara con siniestras intenciones. Su plan original era sorprender a Bárbara colándose en la casa por la puerta del garaje que daba a la cocina. Sin embargo, cuando Bárbara les oyó, invitó amablemente a los chicos a entrar, con la intención incluso de llamar a la madre de Antonio para hacerle saber que estaba con ella. Trágicamente, cuando Bárbara dio la espalda a Antonio y Nathan, estos lanzaron un ataque brutal y despiadado contra ella. Armados con un hacha y un martillo, la golpearon en la cabeza, haciéndola caer al suelo. Bárbara intentó protegerse, gimiendo y suplicándoles que se detuvieran, pero el implacable ataque continuó. Tras el atroz acto, los chicos intentaron trasladar el cuerpo de Bárbara a su coche, aparcado en el garaje. Al darse cuenta de la dificultad de esta tarea, decidieron dejar su cuerpo sin vida en el garaje, dejando tras de sí un escalofriante rastro de sangre desde el interior de la casa. En un giro espeluznante, la única ganancia material de su atroz crimen fue apenas $155, que luego se gastaron en pizza y marihuana, junto con algunas joyas robadas de la casa de Bárbara. A continuación, se apoderaron de las llaves del coche de Bárbara y abandonaron su vehículo sin cerrar en una bolera cercana de Sheboygan, con la esperanza de que alguien más lo cogiera y se viera involuntariamente implicado en su asesinato. 2 días después, su hija, Judy Offutt, descubrió el cuerpo sin vida de Bárbara. En apenas 12 horas, Nathan y Antonio fueron detenidos por el asesinato tras descubrirse ropa y zapatos ensangrentados en la taquilla de Antonio. Las investigaciones posteriores en casa de Nathan descubrieron más ropa ensangrentada, el reloj de oro de Bárbara y su bolso en una alcantarilla cercana. La comunidad quedó conmocionada cuando se anunció que los dos adolescentes serían acusados como adultos de asesinato en primer grado. En enero de 2013, Antonio se declaró inocente por enfermedad o defecto mental. 2 semanas después, Nathan también se declaró inocente. Posteriormente, Antonio cambió su declaración de no culpable por razón de enfermedad o defecto mental a no impugnación como parte de un acuerdo de culpabilidad. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, tras cumplir 36 años. En su testimonio, el abogado de Barbeau declaró que tenía problemas cognitivos derivados de un accidente de coche a los 10 años, que pueden haber influido en su comportamiento. Su libertad condicional está prevista para el año 2048, cuando tendrá 50 años. En cambio, Nathan, de 14 años, fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, hasta el 2 de diciembre de 2043, cuando cumplió 45 años. Sean Richard Sellers fue un asesino triple estadounidense, cuyo caso atrajo gran atención tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Es una de las 22 personas ejecutadas en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, por delitos cometidos siendo menor de 18 años. Cabe destacar que Sellers es la única persona ejecutada por un delito cometido cuando tenía menos de 17 años. El infame periplo criminal de Sellers comenzó el 8 de septiembre de 1985, cuando solo tenía 16 años. Por aquel entonces, estaba en compañía de su mejor amigo, Richard Howard, y juntos cometieron un acto atroz. Mataron a Robert Bauer, dependiente de una tienda de Oklahoma City, Oklahoma. En su página web, Sellers confesó más tarde que su móvil era doble.
Bauer se había negado a venderles cerveza y sentían curiosidad por la sensación de acabar con una vida. Tendieron una emboscada a Bauer mientras tomaba café en la tienda Circle K y, tras herirle, Sellers persiguió implacablemente al herido por la tienda, disparándole finalmente de nuevo y causándole la muerte. Tras este espantoso acto, Sellers dio otro giro trágico. El 5 de marzo de 1986, asesinó a su madre, Vonda Bellofato, y a su padrastro, Lee Bellofato, mientras dormían en su casa de Oklahoma City. Sellers incluso manipuló la escena del crimen para dar la impresión de que un intruso había cometido los asesinatos. En el juicio, Sellers planteó una defensa centrada en su supuesta participación en el satanismo y afirmó que estaba poseído por fuerzas demoníacas cuando cometió los asesinatos. También afirmó que su adicción al juego de rol, dragones y mazmorras influyó en sus actos. Sin embargo, el jurado no aceptó estas afirmaciones y lo condenó a muerte en 1986. Durante este periodo, la ley de Oklahoma no ofrecía a los jurados la posibilidad de imponer una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, posibilidad que se introdujo en 1987. Algunos miembros del jurado expresaron su preocupación por la posibilidad de que Sellers obtuviera la libertad condicional en un plazo de 7 a 14 años, lo que consideraron insuficiente. En consecuencia, optaron por la pena de muerte, aunque otros miembros del jurado negaron que esto fuera un factor en sus deliberaciones. Durante su encarcelamiento, Sellers experimentó una importante transformación. Se convirtió al cristianismo y sus amigos crearon un sitio web para pedir clemencia por su conversión religiosa, su corta edad en el momento de los crímenes y su participación previa en el satanismo. Sellers se convirtió en una figura prominente en los medios de comunicación, apareciendo en programas como The Oprah Winfrey Show y en un memorable segmento de Geraldo, hablando de satanismo. En 1995, incluso se casó mientras estaba en prisión, pero el matrimonio se anuló en 1997. La conversión de Sellers al cristianismo se enfrentó al escepticismo de sus hermanastros, que dudaban de su sinceridad. Entre sus familiares supervivientes, solo su abuelastro creía en la autenticidad de su conversión. Los funcionarios de prisiones también dudaban de su conversión, excepto el capellán de la prisión. En un último esfuerzo por impugnar su condena, Sellers recurrió ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de EU en 1999, alegando que sufría un trastorno de personalidad múltiple. El Tribunal de Apelación reconoció pruebas irrefutables de su conversión religiosa y la posibilidad del trastorno. Sin embargo, dictaminó que su alegación se había presentado demasiado tarde para ser tenida en cuenta en la apelación. Los expertos psiquiátricos cuestionaron su alegación, argumentando que cualquier enfermedad mental genuina habría sido diagnosticada más cerca de su detención, y no 7 años después. El 4 de febrero de 1999, exactamente a las 12:17 am, Sean Richard Sellers encontró su fin mediante una inyección letal en la penitenciaría estatal de Oklahoma en McAlester, Oklahoma. Nehemiah Griego. En la noche del 19 de enero de 2013, una horrible tragedia tuvo lugar en South Valley, Nuevo México, cuando las fuerzas del orden descubrieron los cuerpos sin vida de 5 personas en el interior de una residencia. Las víctimas de este desgarrador incidente eran una familia compuesta por un padre, una madre y sus 3 hijos. El padre, Greg Griego, de 51 años, había sido pastor en la iglesia del Calvario de la zona y trabajaba como capellán del cuerpo de bomberos de Albuquerque. Su esposa, Sara Griego, de 40 años, y sus hijos, Stephania, de 9 años, Jael, de 5 años, y Angelina, de 2 años, murieron trágicamente. El presunto autor, Nehemías Griego, era su hijo y hermano de 15 años. Según los informes de las fuerzas del orden, los trágicos acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera. Nehemías inició la violencia utilizando un rifle del calibre 22 para disparar mortalmente a su madre hacia la medianoche. Su hermano menor, Stephania, se despertó con la espeluznante escena en la que Nehemías confesó haber disparado a su madre. Al principio, a Sofonías le costó creer la cruda realidad hasta que vio el rostro ensangrentado de su madre. Esta revelación dejó a su hermano profundamente alterado, y Nehemías procedió a disparar a Sofonías con el mismo rifle. A continuación, Nehemías se aventuró en el dormitorio que compartían sus 2 hermanas pequeñas. Les disparó a ambas en la cabeza antes de bajar las escaleras y esperar a que su padre regresara a casa.
Greg Griego llegó aproximadamente a las 5 de la mañana y Nehemías le apuntó con un rifle semiautomático AR-15 equipado con mira telescópica, efectuando múltiples disparos mortales. En una declaración facilitada a la policía, Nehemías reveló que había tenido pensamientos suicidas y tendencias homicidas. Posteriormente, el sospechoso de 15 años de edad, Nehemías Griego, fue puesto bajo custodia y fichado en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Bernalillo. A partir de enero de 2015, el caso se enfrentó a importantes retos y retrasos debido a diversas complicaciones. Las evaluaciones de salud mental de Nehemías Griego estaban en curso, lo que contribuyó al estancamiento del progreso de los procedimientos legales. En octubre de 2015, Nehemías se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y 3 cargos de abuso infantil con resultado de muerte. La oficina del sheriff reveló que Griego había estado premeditando los asesinatos durante varios días antes de los trágicos sucesos. Había pasado los 18 meses anteriores en el centro de tratamiento de adolescentes Sequoia antes de declararse culpable. Durante este tiempo, las discusiones giraron en torno a la conveniencia de tratarlo como un menor, y los miembros de la familia extensa apoyaron la idea de una audiencia de susceptibilidad para determinar si la rehabilitación era posible, expresando el deseo de evitar un juicio. El 15 de febrero de 2016, el juez John J. Romero del Tribunal de Menores de Nuevo México, después de considerar las evaluaciones de salud mental, determinó que Nehemías Griego era susceptible de tratamiento y sería sentenciado como menor de edad. En ese momento, Nehemías tenía 18 años, con la probabilidad de ser liberado de un centro de detención juvenil cuando cumpliera 21 años. Sin embargo, en agosto de 2019, la jueza Alisa Hart emitió una orden de 75 páginas en el Tribunal del Segundo Distrito Judicial, revocando la decisión del Tribunal Inferior de sentenciar a Nehemías Griego como menor. Ella concluyó que, a la edad de 22 años, debe ser tratado como un adulto. En última instancia, Nehemías Griego fue condenado a 3 cadenas perpetuas concurrentes y a 7 años adicionales consecutivos a las cadenas perpetuas. Esta sentencia acumulativa significaba que tendría que cumplir un total de 30 años antes de poder optar a la libertad condicional. Nehemías Griego está actualmente encarcelado en el Centro Correccional del Condado de Lea, donde permanecerá en un futuro previsible. Barry Loukaitis. El trágico incidente conocido como el tiroteo de la Frontier Middle School tuvo lugar en la Frontier Middle School de Moses Lake, Washington, Estados Unidos. El autor de este devastador suceso fue un chico de 14 años llamado Barry Dale Loukaitis. Lamentablemente, este incidente se cobró la vida de 3 personas y dejó a otras profundamente afectadas. El año anterior al tiroteo, la familia Loukaitis tuvo que hacer frente a numerosos problemas. Los padres de Barry se separaron en 1995, después de que su madre descubriera la infidelidad de su marido. La madre, Jo Ann Phillips, mostraba una distancia emocional cada vez mayor y hablaba de pensamientos suicidas, insinuando a menudo que su hijo Barry debía unirse a ella en un doble suicidio que tendría lugar el día de San Valentín de 1996. El día del trágico incidente, Barry llegó a la escuela vestido como un pistolero al estilo del lejano oeste, con un guardapolvo negro y armado con un rifle de caza del calibre .30-30 y 2 pistolas, un revólver del calibre 22 y una pistola semiautomática del calibre 25, que pertenecían a su padre. Al entrar en su clase de álgebra durante el 5º período, Barry abrió fuego contra los alumnos, lo que provocó la trágica muerte de 2 de sus compañeros, Arnold Fritz y Manuel Vela, Jr., ambos de 14 años. Otra alumna, Natalie Hintz, de 13 años, sufrió heridas de bala críticas en el brazo derecho y el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada en helicóptero al Centro Médico Harbor View de Seattle. Trágicamente, Barry apuntó entonces con su arma de fuego a su profesora de álgebra, Leona Caires, disparándole mortalmente en el pecho. El profesor y entrenador John Lane respondió a los disparos y entró en el aula, encontrando a Barry reteniendo a sus compañeros como rehenes, con la intención de utilizar a uno de ellos como palanca para salir sano y salvo de la escuela. Lane asumió voluntariamente el papel de rehén y se enfrentó a él, acabando por desarmarlo y tirándolo al suelo. Siguió reteniendo a Barry hasta la llegada de las fuerzas del orden. Durante su juicio en junio de 1996, el Tribunal de Apelaciones de Spokane se enfrentó a la decisión de si Barry, de 15 años, debía ser juzgado como adulto
o como menor. En julio, el juez Evan Sperline concedió a la psiquiatra de oficio Joan Petrich permiso para testificar sobre la salud mental de Barry. Debido a la gran atención prestada por los medios de comunicación, el juicio se trasladó a Seattle, Washington. Lukaitis se declaró insano de todos los cargos y afirmó que sus actos violentos se debían a cambios de humor. Joan Petrich declaró que había tenido pensamientos delirantes y mesiánicos antes del tiroteo y que su estado mental se había deteriorado. Los fiscales Donna Weiss y John Knodel afirmaron que Barry había planeado meticulosamente el tiroteo, citando influencias de una canción de Pearl Jam, Jeremy, en la que un joven con problemas se suicida delante de su profesor y sus compañeros. Además, afirmaron que la novela de Stephen King Rage y películas como Natural Born Killers y The Basketball Diaries habían contribuido a sus acciones. Barry también mencionó haber intentado emular al protagonista de Rage, Charlie Decker, que toma como rehén a su clase de álgebra. El 24 de septiembre de 1997 fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado y 16 cargos de secuestro con agravantes. Se le impusieron 2 cadenas perpetuas y 205 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional. Estuvo encarcelado en el centro penitenciario de Clallam Bay, en el estado de Washington. Sin embargo, en 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las personas condenadas por asesinato cometido cuando eran menores de edad no podían recibir cadenas perpetuas automáticas sin libertad condicional. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando esta norma se aplicó con carácter retroactivo. En consecuencia, Barry fue condenado de nuevo en 2017 a 189 años de prisión y ofreció su primera disculpa durante este proceso. Ed Kemper, Edmund Emil Kemper Traits, nacido el 18 de diciembre de 1948, es un asesino en serie estadounidense responsable de los asesinatos de 8 personas, entre ellas una niña de 15 años, su propia madre y la mejor amiga de esta. Estos atroces crímenes ocurrieron entre mayo de 1972 y abril de 1973. Sorprendentemente, el historial delictivo de Kemper se remonta a su adolescencia, cuando a los 15 años asesinó a sus abuelos paternos. Kemper se ganó el siniestro apodo de «el asesino de las colegialas», debido a su predilección por las estudiantes universitarias que hacían autostop en el condado de Santa Cruz, California. Sus horripilantes asesinatos a menudo incluían necrofilia, decapitación y desmembramiento. Desde muy joven, Kemper mostró signos de comportamiento antisocial, incluida la crueldad con los animales. A los 10 años cometió un acto espantoso al enterrar vivo a un gato que tenía de mascota, exhumarlo, decapitarlo y montar su cabeza en un pincho. Le resultaba inquietante el placer que sentía al engañar a su familia sobre este horrible acto. A los 13 años, mató a otro gato de la familia, creyendo que favorecía a su hermana pequeña más que a él, y guardó partes de él escondidas en su armario hasta que su madre las descubrió. Kemper albergaba fantasías oscuras y poseía una imaginación morbosa, lo que denotaba problemas psicológicos muy preocupantes. Un fatídico día del 27 de agosto de 1964, a la edad de 15 años, Kemper tuvo una acalorada discusión con su abuela, Maude Matilda Kemper. Enfurecido, cogió un rifle destinado a la caza, volvió a entrar en la cocina y disparó mortalmente a su abuela en la cabeza, disparándole posteriormente 2 tiros más en la espalda. Su abuelo, Edmund Emil Kemperser, que regresaba de hacer la compra, tuvo un destino trágico similar, ya que Kemper le disparó en la entrada de su casa, junto a su coche. Kemper se puso entonces en contacto con su madre, que le aconsejó que llamara a la policía local, lo que condujo a su detención. Durante su detención, Kemper admitió, escalofriantemente, que solo quería ver qué se sentía al matar a la abuela. También mencionó que mató a su abuelo para evitar que descubriera el asesinato de su esposa, ya que creía que su abuelo se pondría furioso con él. Los psiquiatras diagnosticaron a Kemper esquizofrenia paranoide, considerando sus crímenes incomprensibles para un chico de 15 años. Posteriormente fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad para convictos con enfermedades mentales. Durante su estancia en Atascadero, Kemper mostró un comportamiento ejemplar, ganándose la confianza de sus psiquiatras. Incluso realizó pruebas psiquiátricas a otros reclusos y se hizo miembro de los Jaycees. A pesar de que se le diagnosticó un trastorno menos grave, una alteración de los rasgos de personalidad de tipo pasivo-agresivo,
Kemper consiguió manipular a sus psiquiatras, una habilidad que desarrolló comprendiendo las pruebas que administraba a otros presos. Tras su puesta en libertad a los 21 años, Kemper volvería a cometer crímenes aún más horripilantes, lo que provocó su nueva detención. El 7 de mayo de 1973, fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado y se declaró inocente por enajenación mental debido a su confesión explícita. Su juicio comenzó el 23 de octubre de 1973 y el jurado lo declaró finalmente cuerdo y culpable de todos los cargos el 8 de noviembre de 1973. Aunque Kemper solicitó la pena de muerte, se le impusieron de 7 años a cadena perpetua por cada cargo, que se cumplirían simultáneamente, y fue condenado al Centro Médico de California en Vacaville, ya que en California estaba en vigor una moratoria sobre la pena capital. Los gemelos Whitehead. Jarmeca Ivo Nikki Whitehead, nacida el 18 de abril de 1975, fue una madre de 34 años que perdió la vida trágicamente el 13 de enero de 2010. Era madre de 2 gemelas idénticas de 16 años, Jasmilla Kanisha Whitehead y Tasmilla Janisha Whitehead, nacidas el 27 de noviembre de 1993. El terrible incidente ocurrió el 13 de enero de 2010 en su residencia de Conyers, Georgia, situada en la subdivisión Bridle Ridge Walk. Nikki Whitehead fue encontrada sin vida en su propio cuarto de baño, tras haber sufrido un brutal ataque en el que intervinieron un jarrón y múltiples puñaladas. La inimaginable tragedia no se detuvo ahí. Sus hijas gemelas, Jasmilla, a menudo llamada Has, y Tasmilla, a menudo llamada Tas, se encontraron en el centro de una sombría investigación cuando fueron detenidas por el asesinato de su madre, 4 meses después de su asesinato, el 21 de mayo de 2010. En un principio, ambas gemelas afirmaron su inocencia declarándose inocentes. Sin embargo, el proceso judicial daría un giro inesperado en los años siguientes. Repasando su historia, en el año 2000, Nikki Whitehead, de 25 años, se cruzó con Robert Head, un camionero de 55 años. Poco después, ella y sus hijas gemelas se mudaron con Robert a Conyers, Georgia, formando una nueva dinámica familiar. Las gemelas, Jasmilla y Tasmilla, eran unas niñas extraordinarias que destacaban académicamente como alumnas de matrícula de honor y participaban activamente en las Girl Scouts. Sin embargo, su educación no fue convencional. Al principio, las crió su bisabuela, Della Frazier. Nikki Whitehead desempeñó un papel poco constante y esporádico en sus vidas durante este periodo. Las vidas de las gemelas dieron un giro significativo cuando, en 2007, a la edad de 13 años, se convirtieron en objeto de una disputa por la custodia. Nikki Whitehead solicitó la custodia de sus hijas, lo que sentó las bases de una dinámica familiar turbulenta. Las gemelas empezaron a percibir como hipócritas los intentos de su madre por controlarlas, lo que dio lugar a una escalada de conflictos. Estas disputas llegaron en ocasiones a altercados físicos y dieron lugar a sesiones de asesoramiento y comparecencias ante el Tribunal de Menores. En un momento dado, se devolvió la custodia a su bisabuela, Della Frazier. Sin embargo, esta situación no duró mucho, ya que Nikki recuperó la custodia el 5 de enero de 2010. Las gemelas protestaron vehementemente contra esta decisión, pero el tribunal dictaminó que debían vivir con su madre durante un período de prueba de 2 semanas. Este período de prueba llegaría trágicamente a su fin el 13 de enero de 2010, cuando Nikki Whitehead fue descubierta muerta en su casa de Conyers. Las conclusiones del forense describieron el asesinato como un crimen pasional, lo que sugería claramente que no había sido cometido por un extraño. El novio de Nikki Whitehead también fue absuelto de cualquier implicación mediante pruebas de ADN. Inquietantemente, las pruebas, incluidas las marcas de mordiscos que se atribuyeron a heridas infligidas durante el enfrentamiento, apuntaban hacia las gemelas. En consecuencia, en mayo de 2010, fueron acusados en relación con el asesinato de su madre, aunque ambos mantuvieron inicialmente su inocencia. En enero de 2014, Ceci tomó la difícil decisión de declararse culpable de homicidio voluntario y otros cargos. Fue condenada a 30 años de prisión por su papel en el trágico incidente. Un mes después, en febrero de 2014, Jasmilla hizo lo mismo y se declaró culpable de los mismos cargos, por lo que también fue condenada a 30 años de prisión. Con el paso de los años, las gemelas cumplieron sus condenas por separado en el Departamento Correccional de Georgia. Tasmilla comenzó su condena en la prisión estatal de Arrendale, mientras que Jasmilla cumplió la suya en la prisión estatal de Pulaski. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaron,
Ambas hermanas pudieron optar a la libertad condicional en 2017, tras pasar más de 3 años en prisión antes de ser condenadas. En junio de 2023, Tasmiyah tenía un mes de libertad condicional tentativo programado para mayo de 2025, mientras que Jasmiyah tenía un mes de libertad condicional tentativo fijado para septiembre de 2027. Bueno, todos los vídeos interesantes deben llegar a su fin, pero hay más de donde vino ese. Basta con hacer clic en una de las tarjetas de la pantalla para disfrutar de más vídeos.